En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de Santa Teresa de Jesús nos habla, en primer lugar, de quién dirige esta institución que llamamos Iglesia. La Iglesia, por una parte, es jerárquica y por otra parte es carismática. ¿Qué significa que es jerárquica? Pues que el Señor Jesús dejó el gobierno de la Iglesia en manos de Pedro y sus compañeros. Y por la sucesión apostólica, ese poder, esa misión, esa encomienda pasa al Papa y a los obispos. Ellos no son los dueños de la Iglesia ni del mensaje, son los custodios del mensaje y por lo tanto los administradores de la Iglesia que, como sacramento universal de salvación, tiene que llevar esa salvación de Cristo al corazón de todos los hombres. Alentados por el Espíritu Santo, dirigen la Iglesia para que el amor y la salvación de Cristo llegue al corazón de todos los hombres. Pero junto con esa Iglesia jerárquica, la Iglesia también es carismática. Y carismática implica que es el Espíritu Santo el que hace suscitar a lo largo de la historia de la Iglesia distintos carismas, dones espirituales, respuestas ante los problemas que surgen en la Iglesia y en el mundo donde nosotros vivimos. Cuando San Juan Bosco funda los salesianos, lo hace porque ve una necesidad. Los jóvenes están sin escolarizar. Y entonces siente la llamada del Espíritu a solucionar ese problema, intentando crear una institución, los salesianos, que lograra revertir esa situación. Cuando Madre Teresa de Calcuta ve cómo los moribundos en Calcuta fallecen sin una mirada ni un abrazo de amor, ella se pregunta ¿qué quiere Dios que haga? Y ella, que ya pertenecía a una orden, las hermanas de Loreto, siente la llamada del Espíritu a socorrer a los necesitados, creando esa institución que hoy conocemos como misioneras de la caridad. Cuando Santa Teresa de Jesús siente y experimenta la llamada del Espíritu a reformar la Iglesia mediante el Carmelo, ella experimenta que es el Espíritu el que le dice que tiene que crear esa obra. Y lo hace porque se deja llevar por el Espíritu. La Iglesia es jerárquica, pero también es carismática. Y por lo tanto tenemos que tener la certeza de que, como dijo Cristo, el poder del infierno no la derrotará. Y atravesamos momentos difíciles, de zozobra, donde no comprendemos, en muchos casos, la actitud, las declaraciones de miembros de la Iglesia. Tenemos que tener paz. Paz porque confiamos en el Señor Jesús, porque creemos en Dios y sabemos que esta nave no la dirigen los hombres, sino que la dirige el Espíritu del Señor resucitado. Esa es la primera enseñanza. Ante momentos difíciles, la Iglesia ha atravesado muchos a lo largo de su historia, confianza en el Señor, confianza, por tanto, en los carismas que el Espíritu hace suscitar dentro de la Iglesia y en la luz de Cristo que ilumina sobre todo al Papa y a los obispos. En segundo lugar, Santa Teresa de Jesús recibe una llamada que le hace salir de la comodidad en la que vivía.
Ahora dicen mucho los psicólogos esa expresión de salir de tu zona de confort. Pues eso es lo que hizo Santa Teresa de Jesús. Salió de su zona de confort complicándose la vida, enfrentándose en muchos casos a sus directores espirituales, que los tuvo muy buenos y santos y también muy pecadores. Enfrentándose incluso a los obispos, que en muchos casos no entendían aquello que Santa Teresa quería realizar. No lo entendían porque el Espíritu se lo había pedido a ella y no a ellos. Después, poco a poco, fueron comprendiendo que lo que aquella mujer sentía no era fruto de su deseo de sobresalir, sino que era fruto del deseo de hacer la voluntad de Dios. Y esta es la segunda gran enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor me pide? Eso es lo mejor para mí, para la Iglesia, para mi familia, para mis amigos. Hacer la voluntad de Dios, aunque cueste, aunque duela, aunque suponga en muchos casos un esfuerzo y sacrificio, siempre es lo mejor para el ser humano, porque no hay nadie que nos ame más que Dios, porque Él nos creó por amor, nos dio el don de la libertad por amor, y cuando nos desviamos del camino que nos llevaba a la salvación, a la felicidad, a la santidad, el Señor, en lugar de alejarse de nosotros, se hizo pobre, se acercó a nosotros, envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Por tanto, fíate del Señor. ¿Y cómo sé yo lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo sé yo qué es lo que el Señor me pide? Primero, haz el bien y evita el mal. Cumple los mandamientos que te ayudan a evitar el mal y el mandamiento del amor que te ayuda a hacer todo el bien que esté en tu mano. En segundo lugar, tienes conciencia, una conciencia bien formada, bien alimentada, que te ilumina. Haz lo que tu conciencia te dicte, siempre y cuando esté bien formada y bien alimentada por la gracia de Dios y por lo tanto también por las enseñanzas de la Iglesia. Tercer lugar, ¿sabes cuáles son tus obligaciones? Cumple con tus deberes, tanto en casa como en tu trabajo. Tus deberes como cristiano. Y de esa manera tendrás un claro indicativo de cuál es el camino a seguir. En tercer lugar, ¿tus ojos para qué sirven? Sirven para ver. Mira qué hay a tu alrededor. ¿Qué querrá Dios que hagas con los dones y talentos que Él te ha concedido para ayudar a crear un mundo mejor y más justo? No eches la mirada a otro lado cuando alguien te pida ayuda y puedas de verdad socorrerle. Levanta la mirada, analiza lo que las personas que están a tu lado necesitan de ti, porque es Cristo el que te pide ayuda. Y de esa manera, con estos 4 indicadores, será más fácil saber qué es lo que el Señor nos pide. Escucha al Señor que te habla por medio de tus deberes, de tu conciencia, haz el bien, evita el mal, levanta la mirada para ver la necesidad de los que pasan a tu lado y pídele al Señor fuerzas para hacer aquello que Él te pide. San Agustín decía siempre una bellísima oración que la vivieron muchos otros santos, aunque quizás no la conocían, pero sí la vivieron. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Esto hizo Santa Teresa de Jesús. Pidió al Señor la santidad y el Señor movió su corazón para que hiciera su voluntad. Que así sea también en nuestra vida, tratando a Dios como aquel que solo quiere nuestra salvación, nuestra felicidad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.